A pesar de su inferioridad numérica, durante 6 meses, los pilotos de caza norteamericanos causaron estragos en la flota aérea japonesa en su afán por controlar los cielos sobre una sofocante isla llamada Guadalcanal. Su lucha en el cielo ayudaría a decidir el curso de la guerra en el Pacífico. Mediante animación por ordenador seremos testigos de los combates a muerte entre los robustos F-4F Wildcats y los mortíferos cazas japoneses Zero y Oscar. Presenciaremos la batalla, analizaremos las tácticas, reviviremos los combates aéreos. Combates aéreos, Guadalcanal. 30 de agosto de 1942. Una formación de Wildcats de los marines y airacobras P-400 del ejército patrullan los cielos sobre Guadalcanal. Su misión, detener a los bombarderos y cazas japoneses que amenazan la cabeza de playa ocupada. Dirigiendo la formación se encuentra el capitán John L. Smith. Los P-400 no tienen equipo de oxígeno y solo pueden subir a 4.000 metros. Pero Smith lleva a los Wildcats por encima de los P-400 más lentos y vulnerables. Smith rastrea el cielo en busca de aviones enemigos, pero no ve nada. De repente su radio empieza a emitir un mensaje. El capitán Smith recibió una llamada por radio de un P-400 que estaba combatiendo con varios cazas enemigos, los Zero japoneses. Un enjambre de más de 20 Zeros amenazan a los airacobras norteamericanos desde atrás. Los P-400 están aquí, los Zero aquí, atacando a los P-400 por cola. Smith y sus Wildcats están aquí, 1000 metros por encima. Los Zero no los han visto. No es que los marines usaran como cebo a los P-400. Volaban por encima de ellos para defenderles. Así, si les atacaba el enemigo, bajaban para espantar a los Zeros de la cola de los aviones. Los marines picaron al rescate de los airacobra. El capitán Smith se aproximó rápidamente y apuntó a un desprevenido Zero. Apuntaban justo detrás de la cabina en el encastre de las alas con el fuselaje del Zero. Allí es donde estaban los depósitos de combustible. Si acertaban, el avión japonés estallaba y muchas veces el ala se desprendía. Mediante un pequeño viraje a la izquierda, Smith alcanzó al Zero abriendo fuego sobre él. Era su 6º derribo durante la guerra, pero no había tiempo para celebrarlo. Los cielos estaban plagados de Zeros, y Smith y sus hombres iban a pasar medio año combatiendo por el lugar más importante del Pacífico en el año 1942. Un pedazo de tierra verde llamado Guadalcanal. 3 meses antes, el reconocimiento aliado había descubierto que los japoneses estaban construyendo una pista en una isla de 145 kilómetros de longitud en el extremo sur de la Salomón. Si los japoneses se hacían con el control de Guadalcanal, cortarían la línea de aprovisionamiento de los Estados Unidos al Pacífico del Sur, y Oceanía sería vulnerable a una invasión nipona. Los aliados debían actuar rápidamente. Dependiendo de quién controlara la pista, el destino de los japoneses y de los norteamericanos en aquella región sería muy distinto. El 7 de agosto de 1942, los Estados Unidos lanzan su primer asalto anfibio de la Segunda Guerra Mundial. Más de 11.000 marines desembarcan en Guadalcanal. Los norteamericanos conquistan rápidamente una cabeza de playa en la isla y al segundo día se apoderan de la pista japonesa, poniéndola de nombre Henderson Field. Los japoneses llevan miles de soldados de refresco a Guadalcanal y atacan sin descanso a los norteamericanos, tratando de expulsarlos de la isla. Los marines luchan desesperadamente mientras preparan Henderson Field para las operaciones aéreas. Tratan de mejorar la pequeña y quebrada pista con tractores y equipos japoneses.
Se reparan los daños de las bombas y como pista colocan una superficie de chapa perforada. Tras 2 semanas, las obras ya están acabadas y aterrizan en la base 19 cazas F-4F Wildcats y 12 bombarderos en picado SBD Dauntless. La isla de Guadalcanal se mantuvo gracias a que los norteamericanos llevaron aviones a Henderson Field para proteger los barcos que abastecían a los marines. Debido a que el nombre en clave de Guadalcanal para los aliados era Cactus, Henderson Field se convirtió en la base de la Cactus Air Force, compuesta de 43 pilotos y del personal de tierra. Pero aquellos hombres pronto descubrirían que el enemigo no sería su único problema. La isla estaba infestada de moscas. Era muy sucia, olía mal y estaba manchada de sangre. Además, incluso resultaba peligroso caminar por la playa porque por todos lados había municiones sin explotar. Allí vivían en tiendas con suelo de barro. Las letrinas eran una trinchera con un banco de madera y se aseaban en el río Lunga, repleto de cocodrilos y sanguijuelas. Los aviadores de la Cactus Air Force eran superados en número y recibían pocos suministros. Además, sus cazas, los Wildcats, no poseían la agilidad de los ceros enemigos. Pero su gran ventaja consistía en que su jefe era un líder nato. Se trataba de John Smith, de 27 años. Smith era un cazador muy combativo y un diestro táctico. Siempre nos explicaba sus tácticas de combate y decía: utilizad vuestras energías contra las debilidades del enemigo. Y esa ha sido la mejor estrategia desde los primeros aviones de combate. El 30 de agosto de 1942, el capitán John Smith y sus hombres se encuentran protegiendo Guadalcanal de los cazas y bombarderos enemigos. Después de 8 días en la isla, Smith ha derribado 5 aviones, convirtiéndose en as. Hoy ha derribado uno más. Al poco divisa otro cero por debajo de él saliendo de una nube. El cero está aquí. Smith se encuentra aquí por encima de él. Planea utilizar la velocidad de picado del Wildcat para ponerse detrás de los aviones japoneses. Pasa a vuelo invertido y pica produciendo unas Gs positivas que lo mantienen pegado al asiento. Si vuelas en invertido y tiras de la palanca, las Gs son positivas, así que te pegan al asiento y puedes soportar mejor las fuerzas de inercia y bajar más deprisa. La maniobra da resultado. Smith da la vuelta. A continuación nivela detrás del cero y abre fuego. Las 6 ametralladoras de 12,7 disparan 200 proyectiles cada 4 segundos. Los proyectiles incendiarios llevan fósforo que hacen arder los depósitos de combustible de los ceros. Pero cuando Smith se dirige a su segunda víctima, el cazador se convierte en presa. Un cero japonés se coloca justo delante. Por encima de la verde jungla de Guadalcanal, los aviones se aproximan a una velocidad combinada de más de 960 km por hora. Cuando dos pilotos vuelan frente a frente, el que se desvía pasa a ser la presa. Para disparar, hay que seguir apuntando hacia el adversario y debe hacerse volando frente a frente. Cuando estuvieron a tiro, el cero abrió fuego con su cañón de 20 milímetros y Smith respondió con sus ametralladoras del 12,7. Es como un concurso de tiro al blanco, hasta que uno de los dos se desvíe o estalle. Ambos aviones son alcanzados, pero el blindaje del Wildcat es mayor y aguanta mejor los impactos. La abrumadora potencia de fuego del avión de la Marina hizo pedazos al otro avión. Lo hizo explotar.
Smith tuvo que hacer un movimiento muy brusco para bajar el morro y volar por debajo de los restos del avión para escapar de ellos. El Cero había echado un pulso al Wildcat y este era más fuerte. Construido por Grumman Aircraft, el Wildcat voló por primera vez en 1937. El robusto avión llevaba protección en la cabina y depósitos autosellantes con capas de goma que se hinchaban y sellaban las perforaciones. El Wildcat tuvo que enfrentarse al más famoso de los cazas japoneses, el mortífero Zero A6M3 de la Mitsubishi. El Zero era muy ligero y viraba y trepaba mejor que el Wildcat, una ventaja enorme en el combate entre cazas. Pero su delgado blindaje y la falta de depósitos autosellantes le hacían estar en clara desventaja en los combates contra el más robusto Wildcat. En un combate caza contra caza, la diferencia entre el Wildcat y el Zero es como la diferencia que hay entre un hacha y un florete. Los dos son efectivos, pero se usan de diferente manera. El Zero era más veloz, más maniobrable y ascendía más rápido que el Wildcat. Pero el avión de Grumman era más robusto, estaba mejor armado y picaba más rápido que el Zero. Generalmente, los pilotos del Wildcat evitaban combatir con el Zero persiguiéndose el uno al otro. Con los Wildcats se preferían los combates frontales, debido a sus 6 ametralladoras del 12,7, su grueso blindaje y la protección alrededor del motor. Así, sí podían vencer al Zero. El combate del 30 de agosto fue un gran triunfo para Smith y sus pilotos. Derribaron 14 de los 22 Zeros atacantes. Los bombarderos a los que protegían los Zeros se retiraron antes de llegar a Guadalcanal. Dando por finalizado el enfrentamiento, Smith se dirigió hacia Henderson Field, pero todavía quedaban 2 Zeros justo frente a ellos. 30 de agosto de 1942. A las 3 semanas de la batalla de Guadalcanal, los aviones japoneses seguían atacando, y el piloto de los marines John L. Smith había derribado a 3 Zeros enemigos. El capitán Smith pensó que la misión había concluido y regresó a la base. Entonces encontró 2 Zeros que estaban ametrallando a Henderson Field, así que, como cualquier piloto habría hecho, acudió a la refriega y luchó contra los atacantes. Smith vuelve a estar en inferioridad numérica, pero está por encima de los Zeros y estos aún no le han visto. Los Zeros están aquí. Smith está aquí, 240 metros por encima de ellos. Confía que mediante un fuerte viraje en picado se sitúe en la cola de los Zeros antes de que estos puedan reaccionar. Hace medio tonel y en invertido pica hacia el enemigo. Nivela a las 6 por debajo y por detrás del último Zero, situándose perfectamente para derribarlo. El Zero realiza una maniobra evasiva virando ceñido hacia la izquierda. Pero Smith lo había previsto y sigue disparándole con sus ametralladoras del 12,7. Disminuyendo su velocidad y abriéndose a la derecha, el piloto japonés confía que Smith le sobrepase. Pero Smith corta el motor y sigue detrás de él. El Zero está justo en el visor de un as de los marines. Una ráfaga de las ametralladoras de Smith le lleva a conseguir la 4ª victoria del día. Es una victoria para el capitán Smith y un orgullo para sus hombres. Él mandaba con el ejemplo. Siempre era el primero en lanzarse al ataque contra una formación de Zeros, y sus hombres le seguían hasta donde fuera necesario sin dudarlo, porque sabían que Smith siempre estaría dispuesto a luchar hasta el final. Smith y la Cactus Air Force habían propiciado un fuerte golpe al enemigo.
Pero los pilotos norteamericanos solo volaban por el día. No disponían de las ayudas de navegación y radar necesarias para combatir por la noche. Mientras que la Marina japonesa había desarrollado durante los años 30 poderosos instrumentos ópticos y telémetros, y las tripulaciones habían sido entrenadas para operar en total oscuridad. Durante la batalla de Guadalcanal, el control del mar cambiaba de manos cada 12 horas. Durante el día los norteamericanos dominaban el cielo sobre Hendersonfield, pero cuando se ponía el sol, los japoneses eran los dueños de las aguas. Al anochecer, la Marina japonesa controlaba el Slot, un amplio canal que discurría desde Guadalcanal hasta la base japonesa de Rabaul. Los barcos de suministro nipones llegaban con tal seguridad que los marines los apodaron el Expreso de Tokio. En septiembre, a un mes del inicio de la campaña, los japoneses desembarcaron más de 20.000 soldados en Guadalcanal para combatir contra 23.000 soldados del ejército norteamericano. Las fuerzas aliadas avanzaban lentamente por la montañosa isla, mientras los japoneses lanzaban contraataques a gran escala, apoyados por bombardeos aéreos y navales. Llegaron en agosto, volvieron a venir en septiembre, vinieron en octubre y en noviembre, y cada vez con mayor fuerza y desesperación, tratando de infligir un golpe decisivo a los norteamericanos. Aunque los asaltos terrestres japoneses no pudieron detener a los pilotos de Hendersonfield, los constantes combates aéreos y las enfermedades se cobraron su tributo. Tenían que reacondicionar constantemente la pista para operar. Sufrían de malaria y de enfermedades producidas por hongos. Las condiciones de la jungla hacían estragos en los aviones y en el mantenimiento. Los veteranos como John L. Smith eran reemplazados, pero antes de abandonar Guadalcanal, Smith había derribado 19 aviones, por lo que recibió la Medalla de Honor. Muchos de los nuevos pilotos de Cactus Air Force eran novatos, como el alférez Jefferson DeBlanc. DeBlanc era de Lockport, Luisiana, y tenía 21 años. Entró en combate poco después de volar por primera vez el F-4F Wildcat. Tenía menos de 10 horas de vuelo en el avión en el que iba a combatir contra los japoneses. 31 de enero de 1943. A 6 meses de la batalla de Guadalcanal, Jeff DeBlanc se hizo un experto en tácticas aéreas, participando en uno de los combates más famosos de la campaña. DeBlanc dirigía una formación de 8 Wildcats que daban escolta a 12 bombarderos en picado SBD Dauntless. El bombardero en picado Dauntless había sido embarcado en los portaaviones de la Marina. Con ellos tratarían de hundir los barcos de suministro japoneses. La formación esperaba interceptarlos a 400 kilómetros de Hendersonfield. La idea era interceptar el convoy lo más lejos posible de la isla. Así, si fallaba la misión y el convoy proseguía, había tiempo para volver a la base, cargar combustible y municiones, regresar y atacarle de nuevo. Las precarias condiciones de la jungla habían hecho mella en los Wildcats. Los aviones llamaron por radio para decir que tenían problemas y que querían regresar. DeBlanc protestó. Cogí el micrófono y dije, necesitamos todas las ametralladoras disponibles para proteger a nuestros compañeros, o si no tendrán un montón de bajas. El avión de DeBlanc perdía combustible, pero él continuó protegiendo a los bombarderos. Sabía que era un viaje sin retorno. Me vi obligado a informar a la base de que no podría regresar. Dije, por favor, enviad a alguien a aquella zona a buscarme. Estaré flotando en una balsa de goma con los tiburones haciéndome compañía, así que echadme una mano. Eso es todo. Cuando llegaron al objetivo, los Dauntless descendieron contra sus presas. De repente, 2 hidroaviones japoneses Speed picaron contra los lentos y vulnerables bombarderos en picado.
DeBlanc vio cómo los hidroaviones se acercaban a los Dauntless y se abrió a la izquierda para interceptarles. El sargento Jim Felton le siguió. Los dos picaron para abortar su ataque. DeBlanc metió gases y ganó terreno, pero una brillante sucesión de trazadoras dirigidas directamente hacia él surgió de una de las ametralladoras traseras de los Pitt. ...31 de enero de 1943... ...6 meses desde el inicio de la campaña de Guadalcanal... ...el alférez Jefferson DeBlanc se encuentra protegiendo a los bombarderos asignados a atacar el convoy japonés de suministros. Ahora pica para salvar a los bombarderos de 2 hidroaviones japoneses. Cuando se aproxima a ellos, el ametrallador trasero de un Pitt abre fuego contra él. Los artilleros posteriores de los hidroaviones son grandes tiradores. Cuando se tiene un hidro en el visor, es mejor no acercarse demasiado, porque el artillero de cola puede acabar contigo. Aunque se trata de un biplano, el Mitsubishi F-1M Pitt puede desenvolverse muy bien en un combate aéreo. Tiene un magnífico radio de giro y está armado con 2 ametralladoras en las alas y otra del 7,7 de disparo trasero. Las trazadoras pasan cerca de la cabina de DeBlanc, que derrapa a ambos lados para evitar el fuego del artillero japonés que tiene más cerca. Tuvo que tirar mucho de pedal y palanca para hacer que su avión derrapara, de forma que no ofreciera un blanco fácil al artillero de cola. Con cuidado, DeBlanc se pone detrás del Pitt y abre fuego. Los pesados proyectiles del 12,7 penetran en el hidroavión. Forzando los 1200 caballos del motor de su Wildcat, DeBlanc se acerca rápidamente al segundo Pitt. Sus trazadoras perforan sus depósitos de combustible. Mis disparos le dieron justo en el centro y su avión se incendió. Y explotó. Después de aquello, DeBlanc empieza a ganar altura para reanudar su misión de escolta. De pronto ve una formación de aviones que se acercan deprisa. Son cazas japoneses Oscar. El Nakajima Ki-43 Oscar es un caza del ejército de tierra japonés. El Oscar es tan rápido como el Wildcat y es mucho más maniobrable, pero este puede absorber más daño y lleva 6 ametralladoras, 4 más que el Oscar. Los Oscar vuelan con los gases a fondo para atacar a los bombarderos en picado, pero están demasiado centrados en el blanco y no ven a DeBlanc. El objetivo es el premio, por eso se centraron en él. Perdieron la visión periférica y el tacto de lo que les rodeaba. DeBlanc está aquí. Los Oscar aquí, volando por encima de DeBlanc. DeBlanc se dirige hacia ellos. Va a máximas revoluciones, encabrita su avión por debajo del enemigo y dispara contra el líder. Un Oscar cae. Está tocado y en llamas, pero consigue escapar. El punto del Oscar inicia una espiral para ver lo que está ocurriendo. DeBlanc le sigue y se coloca a su cola. El Oscar ocupa todo su visor. Y se convierte en el tercer derribo confirmado de DeBlanc ese día. A DeBlanc casi se le ha acabado el combustible, pero decide seguir protegiendo a los Dauntless. Mi trabajo era proteger a los bombarderos en picado. No soy un héroe, simplemente obro de acuerdo con mi conciencia. Si no hago lo que debo, entonces estoy faltando a mi deber. De pronto DeBlanc se da cuenta de que los Oscar han dejado de atacar a los bombarderos y se dirigen hacia él. Los Oscar descienden para dar caza a DeBlanc y Felton.
Estando en minoría, los dos norteamericanos revierten instintivamente a una maniobra defensiva clásica, la Thatch Whip. Es una táctica sencilla pero efectiva que fue diseñada durante la guerra por los mandos de la Marina Jimmy Thatch y James Falding. Dos cazas vuelan a la par, separados unos 60 metros. Si el enemigo ataca a uno de ellos, los dos aviones se giran el uno hacia el otro, de forma que cuando el atacante sigue a uno de ellos, se convierte inmediatamente en el blanco del otro. Al ir uno hacia el otro, sus trayectorias se cruzan y se fuerza al enemigo a elegir a uno de ellos. Una vez que este se ha decidido, el avión adversario es atacado por el otro caza. La maniobra da resultado. Los Oscar no pueden atacar sin exponerse a las ametralladoras de uno de los Wildcat. Pero Fellington hace un viraje demasiado amplio con su Wildcat y acaba en el visor de un Oscar que va detrás de él. Sus proyectiles perforan el motor de Fellington. El marine da un gran viraje con su Wildcat hacia la izquierda para salir del dominio de tiro y salta en paracaídas. Sin la ayuda de la maniobra de Wade, un Oscar consigue ponerse en la cola de DeBlanc. Este trata de quitarse el enemigo, pero el Oscar permanece detrás. Gene Sicrest, un compañero de escuadrilla que ha estado escoltando a los bombarderos, acude al rescate de DeBlanc. DeBlanc está aquí, Sicrest aquí, yendo directamente hacia él. Se dirige hacia la cabina de DeBlanc para alcanzar al Oscar. Sicrest casi arranca la cola de DeBlanc, pero la treta surte efecto. El Oscar se aleja. Cuando DeBlanc mira, tanto Sicrest como el Oscar han desaparecido. Entonces pensé que ya había tenido bastante. Sabía que si continuaba peleándome con aquellos tipos acabaría siendo hombre muerto. Di la vuelta y me fui a casa sin importarme la gasolina que me quedaba. La noche se acerca muy deprisa. DeBlanc está en una situación crítica por la gasolina y empieza a subir para alcanzar los Downes. Acaban de asestar un duro golpe a los barcos japoneses y se vuelven a casa. Pero antes de que DeBlanc pueda reunirse con los bombarderos, ve dos Oscar en su cola. Enero de 1943. En los cielos de Guadalcanal, el piloto de caza de los marines Jefferson DeBlanc tiene problemas. Dos ágiles Oscars se le acercan desde lo alto, a las 3. Incluso aunque le queda poco combustible, DeBlanc sabe que tiene que enfrentarse a los cazas para separarlos de los bombarderos norteamericanos. Hace un amplio viraje hacia la derecha para enfrentarse a sus adversarios y recurre a la mejor táctica del Wildcat: atacar de frente. Yo estaba subiendo y ellos picaban, pero en un picado poco pronunciado. Cuando me vieron, picaron más fuerte, entonces me lancé sobre ellos. Y uno saltó por los aires, lo había cogido en el centro del visor, explotó todo el avión. El avión japonés se desintegra y sus restos casi ciegan a DeBlanc. Su motor salió disparado y pasó dando vueltas por encima de mí. Fue una visión muy extraña. Nunca había visto nada igual. Y eso no era todo, porque delante de mí no había más que restos del avión que chocaron contra mi hélice y contra las alas. Pero no perdí el control, conservé el mando. El motor todavía funcionaba. Pero entonces DeBlanc se percató de que el segundo Oscar se acercaba peligrosamente por detrás. Me miraba como si ya estuviera muerto, convencido de que me haría saltar por los aires. Cuando se acercó nos pusimos a picar hacia el mar. Con el Grumman yo sabía muy bien que solo se podía hacer una cosa. No podía volar recto porque me seguiría. No podía encabritar el avión porque me alcanzaría de lleno.
Si se subía mucho el morro, entraría en pérdida y caería, y entonces es cuando aprovecharía para disparar. Solo me quedaba una alternativa: engañarle. DeBlanc hizo derrapar el Wildcat y perdió velocidad tratando de que el enemigo le sobrepasara. Cuando derrapé, él iba demasiado deprisa. Yo enderecé el avión y le dejé pasar. Pasó rozándome, casi tocando ala con ala. El piloto del Oscar trató de imitar la maniobra, perdiendo velocidad para situarse en la cola del Wildcat. Trató de ponerse a mi cola, pero no lo consiguió y me adelantó. Entonces le miré y él me miró también. Si me lo encontrara hoy en día, seguro que le reconocería. Fue una locura. Mirar en la guerra al hombre que vas a matar. Si alguien lo ha hecho, sabe de lo que estoy hablando. Con el Oscar a bocajarro, una sola ráfaga bastó para destruirlo. Era la quinta victoria confirmada de DeBlanc de ese día. En una tarde se había convertido en un as. Pero la sensación de triunfo fue breve. Miró los instrumentos y consultó el reloj. En el instante en el que miraba la hora, un proyectil japonés del 7,7 me alcanzó en el reloj de pulsera y me lo arrancó. Y en fin, aquello me asustó. Ahora DeBlanc se encontraba en el visor de un Oscar. Su motor, la hélice y la cabina estaban recibiendo el plomo del japonés, pero gracias al blindaje del Wildcat seguía con vida. Siguió disparando. Los proyectiles pasaron por el motor y chocaron contra la parte frontal, la hélice. Después alcanzó el motor y se puso a echar humo. Empezó a fallar y salté en paracaídas. Cuando DeBlanc llegó al agua, se acercó nadando a una isla que estaba en manos enemigas. Los nativos lo recogieron y lo cambiaron a una tribu amiga por un saco de arroz. Muchas personas son incapaces de calcular exactamente cuánto valen. En cambio, yo sí sé cuál es mi precio. Nada menos que un saco de 5 kilos de arroz. El alférez DeBlanc es un personaje sorprendente de la aviación naval. Vivió para contar su historia y al regresar le concedieron la medalla de honor. En febrero de 1943, la Cactus Air Force había combatido con lo mejor de la aviación japonesa, paralizando su ataque. Tokio acabó decidiendo que el precio que había que pagar por Guadalcanal era muy alto. La campaña de Guadalcanal duró oficialmente 6 meses, desde agosto de 1942 hasta febrero del 43. Fue entonces cuando Tokio decidió retirar las fuerzas japonesas que aún permanecían en la isla. Más de 11.000 japoneses fueron evacuados rápidamente. 20.000 de sus soldados murieron en combate o a causa de las enfermedades y el hambre. Casi 6.000 norteamericanos murieron o resultaron heridos. Fue una gran victoria. Guadalcanal se convirtió en el punto de partida del avance aliado a través del Pacífico. Pero el 7 de abril de 1943, los japoneses realizaron un último ataque contra los convoyes de abastecimiento norteamericanos que traían suministros a Guadalcanal. Lanzaron una ofensiva aérea a gran escala desde sus bases al norte de las Islas Salomón y desde 4 portaaviones. En aquel ataque masivo intervinieron más de 200 aviones. Cerca de Guadalcanal, 4 Wildcats al mando del joven teniente James Sweat patrullaban de rutina sobre los convoyes norteamericanos. Estábamos dando vueltas y Smiley Barnett del 214 gritó de repente: ¡Cielo santo! ¡Hay millones de ellos! Miramos hacia arriba y nos quedamos atónitos. Había cientos de aviones. Parecía una nube de mosquitos. No podíamos dejar de pensar que era una misión suicida. Éramos solo 4 aviones y había de 75 a 80 bombarderos en picado japoneses y 150 ceros dirigiéndose hacia nosotros.
La formación japonesa está aquí. Los cazas de Sweat están debajo de ellos, a 13 kilómetros. El enemigo no ha visto todavía a los norteamericanos. Sweat sube en dirección a los bombarderos Bal. Diseñado según el Stuka alemán, el bombardero en picado Aichi D3A2 Bal es un firme puntal de la flota embarcada japonesa. Cuenta con ametralladoras en las alas y atrás otra de 7,7 milímetros. La táctica de este bombardero era picar en un ángulo muy agudo desde 5.000 metros, acelerar a 500 kilómetros por hora, soltar sus bombas a ras de suelo y volver a su base. Ansioso por conseguir su primera victoria, Sweat se separa de los otros Wildcats en busca de un objetivo. 3 bombarderos Bal inician un picado contra los barcos norteamericanos. Sweat se coloca detrás de ellos. De repente, el artillero de atrás dispara una ráfaga de trazadoras directamente contra Sweat. 7 de abril de 1943. Japón realiza un último esfuerzo para vengar su derrota en Guadalcanal. El teniente James Sweat persigue a 3 bombarderos en picado japoneses Bal que atacan a un convoy norteamericano de abastecimiento. Los artilleros de cola de los Bal disparan contra el Wildcat de Sweat. Súbitamente, a 300 metros y con una sola ráfaga, estallan en llamas las conducciones de gasolina de un Bal ligeramente protegido. Es el primer derribo de Sweat. Elegí a uno de ellos, le disparé una ráfaga y estalló en llamas. Sweat se acerca al segundo Bal. El plano derecho del bombardero resulta acribillado con la primera ráfaga. Una segunda alcanza al fuselaje. Tras derribar 2 aviones en 2 minutos, Sweat se enzarza en una refriega con la ametralladora del 7,7 del último bombardero. Los proyectiles silban cerca del Wildcat. Pero de nuevo, los proyectiles incendiarios de Sweat alcanzan al combustible del adversario. Acto seguido surge una violenta explosión cerca de su ala izquierda. Es fuego antiaéreo amigo que abre un agujero al Wildcat. Sweat saca a su caza inmediatamente del picado. Yo era el número 1 y estaba asustado. El número 2 aterrorizado. Y el número 3 estaba a punto de saltar en paracaídas. Nadie se imaginaba lo nervioso que estaba. Sweat sigue subiendo dispuesto a acabar la misión, pero entonces divisa una escuadrilla de Bal justo ante él. Han soltado sus bombas y se dirigen a su base. A pesar de sus daños, Sweat se acerca a los Bal por detrás. Se alinea con uno de ellos y dispara. Esta es su victoria número 4. Iba por debajo de ellos, para que los artilleros de cola no pudieran dispararme. Cuando les mandé una andanada, levanté un poco el morro y disparé una ráfaga corta. Fue fantástico ver cómo ardía. La estricta disciplina de vuelo de los aviadores nipones les exigía permanecer en formación sin emprender acciones evasivas. Uno tras otro fueron cayendo mientras les iba dando caza, más o menos desde esta posición. Les disparaba. Solo necesitaba 1 o 2 ráfagas y caían destrozados, envueltos en llama. Los hacía explotar en un abrir y cerrar de ojos. Una quinta víctima surge ante las ametralladoras del Wildcat. El artillero salta para salvar la vida justo antes de que el avión pique contra el océano. En su primera misión de guerra, el marine novato se ha convertido en as en menos de 15 minutos.
No obstante, los restantes Val siguen en formación. Sorprendido por su suerte, Sweat lleva a su avión a la cola de un sexto Val, derribándolo tras una corta ráfaga. Como un león que caza a una asustada presa, Sweat sigue persiguiendo a los Val y elige otra víctima. Un penacho de humo marca su séptimo derribo. Perdido el miedo, el marine comienza a sentirse invencible. Si había alguien con exceso de confianza, ese era yo. Al elegir una octava víctima, Sweat dejó de ser prudente. Apunté contra el artillero posterior mientras volaba directamente hacia su ametralladora. Pero antes de poder dispararle, él me alcanzó en el parabrisas y en todas partes. Sweat tiene cortes producidos por trozos de cristal roto, pero dispara desde cerca una corta ráfaga y consigue matar al artillero. Todavía recuerdo a la perfección cómo me miraba y el terror que había en sus ojos mientras me disparaba. Y después, cuando yo le disparé a él, cayó desplomado en el interior de la cabina. Fue horrible. Pero Sweat ha sufrido graves daños en el avión y sabe que el próximo en caer derribado puede ser él. Me alcanzó en el radiador de aceite y el motor empezó a funcionar mal, porque la presión de aceite cayó en picado. Entonces pensé que lo mejor sería escapar de allí. El motor de Sweat empezó a fallar. Decidió saltar cerca de la isla Florida. A eso de 1,5 kilómetros de la costa, más o menos, mi motor se paró bruscamente. Simplemente la hélice dejó de girar. No podía hacer nada. Traté de sacar los flaps, pero por alguna extraña razón solo funcionaron los de un lado. Probablemente fue a causa del agujero que había en el ala. Sweat hizo un amerizaje de emergencia, pero al dar con el agua, su cabeza pegó contra el panel y se rompió la nariz. Y lo peor fue que quedó atrapado en el avión. Me posé sobre el agua y me hundí junto con el avión entre unos 5 y 10 metros. No podía salir. El atalaje de mi hombro se había quedado enganchado en la anilla para liberar la balsa, justo por encima del hombro derecho. Lo pasé mal para salir de aquel maldito avión. Al llegar a la superficie, Sweat fue rescatado y pasó 6 días en un hospital. Cuando volvió a Guadalcanal, se enteró de que había sido propuesto para la medalla de honor. Hoy conserva esa medalla, pero también el recuerdo de aquel artillero. Noche tras noche, aún sigo viendo la cara de terror de aquel artillero cuando lo maté. A Sweat y sus compañeros se les unieron más de 70 aviones de Henderson Field. La Cactus Air Force pudo devolver el asalto a los japoneses, que nunca volvieron a pasar a la ofensiva en el Pacífico. Los hombres que lucharon en aquellos combates pueden estar orgullosos de haber cambiado el curso de la contienda. Fueron personas que lucharon y vencieron en circunstancias extraordinarias. Demostraron a todo el mundo que poseían lo que se necesitaba para vencer en la Segunda Guerra Mundial. En la batalla por los cielos de Guadalcanal, los pilotos de la Cactus Air Force realizaron más de 2000 salidas, destruyendo más de 425 aviones nipones. Una relación de derribos de 4-1. El legado de aquellos pilotos es sorprendente. Las lecciones aprendidas de ellos siguen sirviéndonos en la actualidad. La batalla de Guadalcanal representó un hito en la historia de los marines norteamericanos. Dirigidos por hombres como John L. Smith, Jeff DeBlanc y James Sweat,
Este grupo de aviadores se sobrepuso a las circunstancias más adversas, enviando a algunos de los mejores pilotos de la Marina Imperial y del ejército japonés al fondo del Pacífico.